job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video. Somos el grupo número 1 de la materia de enfoque psicofisiológico del desarrollo humano y hemos realizado este video con el propósito de informar sobre la materia vista en la unidad número 1, de una forma mucho más sintetizada y concreta para todos ustedes. Espero que les sirva y lo aprovechen, ya que ha sido realizado con mucho cariño y todo el esfuerzo del mundo. Bueno, en la unidad número 1 se va a hablar sobre la etapa prenatal, perinatal y la primera infancia. Entonces, a partir de esto vamos a empezar. Hay que tener claro que el campo del desarrollo prenatal, perinatal y primera infancia se enfoca en el estudio científico de los procesos de cambio y estabilidad de los niños. Como primera instancia tenemos los dominios del desarrollo: el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial, el crecimiento del cuerpo, del cerebro, el desarrollo de las habilidades motoras y sensoriales, la salud. Todo esto forma parte del desarrollo físico. El cambio y la estabilidad en las capacidades mentales, como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, el razonamiento moral, la creatividad, forman parte del desarrollo cognitivo. La personalidad, las emociones y las relaciones sociales forman parte del desarrollo psicosocial. Todo esto puede afectar también al desarrollo físico y cognitivo. Y bueno, ahora vamos a continuar con los periodos del desarrollo. No existe un momento único en el que un niño se convierta en adolescente o en que un adolescente se convierta en un adulto. Este concepto que se ha dado a periodos del desarrollo es algo arbitrario y fue ajustado para la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre las influencias del desarrollo. ¿Pero qué hace que un niño sea diferente a otro? Podemos analizar diferentes puntos como es la estatura, el peso, la complexión, su salud, entre otros. También los contextos en donde viven, como son sus hogares, la comunidad y las sociedades en las que habitan. Además, hablamos de las relaciones sociales o las escuelas a las que han asistido. De las influencias del desarrollo podemos destacar 4: la herencia, ambiente y maduración, la familia, el nivel socioeconómico y vecindario, y la cultura y la raza. Si hablamos de herencia, decimos que son características o rasgos heredados directamente de los padres biológicos del niño. Si hablamos de ambiente, podemos encontrar el ambiente interno y el ambiente externo. El ambiente interno comienza cuando el niño está recién en el vientre. El niño puede captar todo lo que está pasando a su alrededor, además de sentir todo lo que siente su madre. Y en el externo es cuando se genera el aprendizaje mediante la experiencia de todo lo que va viendo a su alrededor. Como segunda influencia tenemos a la familia. Esta es una unidad de parentesco, relación económica y doméstica bigeneracional en la cual puede incluir uno o más padres. Pero esta influencia se puede ver afectada cuando los niños pasan gran parte de su tiempo de su infancia en una guardería infantil, ya que los padres no tienen tiempo para cuidarlos o tienen que asistir a sus trabajos y por lo general tendrían que dejar a su hijo en una guardería. Como tercera influencia del desarrollo tenemos al nivel socioeconómico y el vecindario. En este podemos encontrar el ingreso, la ocupación y la educación. El nivel socioeconómico es un factor muy importante, ya que de él depende el tipo de hogar, la nutrición, la atención médica o la salud que va a tener el niño. Además, si hablamos de pobreza, esta es duradera y puede afectar al desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. Cuando una familia no tiene los recursos suficientes para mantenerse, se pueden derivar una mala nutrición, la misma mala atención médica que ya mencionamos antes. El hogar en donde habitan no puede ser el óptimo para el desarrollo de un niño. Entonces es muy importante este factor o esta influencia del desarrollo. Y
Y bueno, si vamos al otro lado, tenemos a los niños adinerados o que tienen mayores posibilidades para vivir. También se ven afectados, ya que sus padres por lo general no pasan mucho tiempo en casa y presionan a sus hijos para que sean unos buenos niños, es decir, que saquen buenas notas, que se porten bien en clase con sus compañeros, etcétera. Y los niños se ven presionados y puede derivar al consumo de drogas, alcohol o estupefacientes que les puedan afectar al desarrollo cognitivo, físico y social igualmente. Y por último tenemos la influencia de la cultura y la raza. Esta influencia es muy importante ya que es el modo de vida de una sociedad o de un grupo, ya sea por sus costumbres, por sus tradiciones, por sus creencias. Entonces todo esto es una influencia muy importante para el niño. Por otro lado tenemos las influencias normativas y no normativas. Las influencias normativas son o pueden ser sucesos biológicos como la pubertad o sucesos sociales como el ingreso a la educación, algo que es normal para la gente o para una sociedad. Y tenemos las influencias no normativas, que son sucesos extraordinarios o que están apartados de lo que piensa una sociedad, como pueden ser un embarazo temprano, un embarazo a temprana edad, o algo positivo que podría ser el ganarse la lotería. Ahora vamos a hablar de los periodos críticos. Los primeros 3 años de vida son un periodo crucial o muy importante en el cual se da un desarrollo increíble de todas las capacidades del bebé. Para conocer los periodos críticos debemos entender que el cerebro se desarrolla de una manera asincrónica, es decir, que cada cosa va a su tiempo. En este podemos encontrar el desarrollo del habla, la visión, las emociones, entre otras cosas. Entonces un periodo crítico es un momento específico en el cual un suceso dado o su ausencia tiene un gran impacto en la vida. Ahora vamos a hablar del crecimiento, la maduración y el desarrollo. En el crecimiento podemos decir que es básicamente el incremento de masa de un ser vivo. En la maduración encontramos la adquisición de nuevas funciones y características como son el caminar, el hablar o el crecimiento de dientes. Y en el desarrollo encontramos el proceso en el cual se organizan las funciones biológicas, psicológicas y sociales, como puede ser la adquisición de la independencia. Y ya para terminar con esta parte, tenemos las leyes del desarrollo. Tenemos 4 leyes: la cefalocaudal, la proximal distal, la de flexores extensores y la de más a las específicas. La cefalocaudal nos dice que la maduración empieza desde la extremidad cefálica hacia los miembros inferiores. La proximal distal nos habla de una maduración desde las raíces hacia los segmentos distales. La de flexores extensores nos habla de una maduración con anterioridad en los grupos flexores antes que en los extensores. Y la de más a las específicas nos dice que usa los músculos más grandes antes que los más pequeños. En esta ocasión les voy a hablar sobre el embarazo. ¿Qué es el embarazo? ¿Acaso el embarazo es la concepción y la fecundación de un óvulo? Pues en términos biológicos sí, pero nosotros como psicólogos nos vamos a enfocar un poco más en los cambios que va a presenciar la mujer en esta nueva etapa llamada embarazo. Los cambios que va a presenciar la mujer van a ser tanto cambios físicos, biológicos, cambios emocionales, sociales, psicológicos, etc. Los cambios físicos, biológicos van a ser como el aumento de peso, el incremento de mamas, la aparición de estrías, náuseas, vómito. En otros casos también la dilatación de venas, etcétera. Bueno, van a existir muchísimos cambios de diferentes maneras porque no todos los embarazos son iguales. En los cambios emocionales y psicológicos se va a presentar lo principal, que es la adaptación y la aceptación de este nuevo cambio en la mujer. En el embarazo también la madre va a presentar factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo
es una situación o una característica que va a poner en peligro la vida tanto de la madre como la de su feto. Entre estos factores de riesgo también tenemos los psicológicos y obstétricos. Un factor psicológico va a ser quizás los temores que va a experimentar la madre en esta etapa. Estos temores van a conducir principalmente al estrés, a la ansiedad y en algunos casos a la depresión. Los factores obstétricos están relacionados con los abortos espontáneos, partos prematuros, enfermedades que va a suceder durante el embarazo, quizá malformaciones, etc. Otro factor de riesgo es en lo social. Enfocándonos en la economía, podemos decir que si tanto la madre o el padre de el niño no cuentan con una economía sustentable, les va a ser muy difícil mantenerlo, sobre todo la alimentación, la educación y brindarle una buena calidad de vida. También en lo social, igualmente, si es que no existe el apoyo tanto de la familia o quizá del padre o los seres cercanos a la madre, va a ser muy complicado llevar a cabo este embarazo. Va a poner en riesgo ya que ocurrirán niveles de estrés, depresión, ansiedad en la madre porque no va a tener el apoyo de su familia. Y finalmente, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral también vamos a hacer énfasis, ya que una mujer embarazada, por lo general, le va a costar muchísimo conseguir trabajo o mantener su trabajo, ya que en alguna empresa o en alguna institución pública no les hace muy factible contratar o mantener a mujeres embarazadas. En el primer trimestre. En esta etapa varias mujeres van a experimentar muchas emociones como alegría, tristeza, temor, ilusión, dependiendo de la situación que estén atravesando. En algunos casos, cuando la madre no tiene información sobre esta etapa, los temores, incertidumbre, angustia e interrogantes van a llevar al embarazo, a la ansiedad. En el segundo trimestre, esta etapa va a ser un poco más llevable, se podría decir, ya que en la anterior había más angustia y más temores. En esta la mujer ya va a estar un poco más preparada y quizá más relajada, pero si es que las preocupaciones siguen vigentes y es necesario que la gestante acuda a terapia. Finalmente, en el tercer trimestre, este trimestre ya se va a acercar el parto y ahí pueden surgir muchísimos pensamientos en la madre, como por ejemplo si el bebé va a nacer sano o quizá pensamientos como si va a morir, si habrán complicaciones en el parto y muchísimos más pensamientos que va a ocurrir en todas las mujeres en general. O también va a ser al contrario, van a pensar que todo va a salir bien, que el bebé va a nacer sano, fuerte y bueno, esto puede provocar obviamente problemas para dormir. ¿Qué va a ocurrir en el embarazo cuando la madre consume alcohol, cigarrillo o sustancias estupefacientes psicotróficas? Bueno, todo esto va a ser muy perjudicial para la madre como para su feto. Es muy probable que al consumir estas sustancias se produzca un aborto espontáneo o que el niño presente alguna anomalía como el síndrome del alcoholismo. La voz de la madre llega a distorsionada. Sobre el embarazo. ¿El embarazo acaso es la concepción y la fecundación de un óvulo? Si hablamos de progresa. Y las influencias no normativas son sus sucesos. Perspectiva de aprendizaje. Teoría conductista.
Vamos también a hablar de la psicología del desarrollo, también denominada como evolutiva. Esta estudia los cambios psicológicos, sociales y biológicos de los seres humanos a lo largo de su vida, es decir, desde el día de su concepción hasta el día de su muerte. También tiene otros objetivos como identificar los factores que modifican, determinan y regulan el desarrollo y descubrir datos que permitan establecer tendencias en la conducta con la relación a la edad. Por otro lado, encontramos los distintos principios de desarrollo. Uno de estos es que el desarrollo es continuo. El desarrollo tiene una dirección cefalocaudal, una dirección próxima caudal y la actividad funcional va de lo global a lo parcial. Otro de los principios es de la automotivación, de la interpretación jerárquica y de la independencia de los sistemas. Perspectivas teóricas en la psicología del desarrollo. Tenemos la perspectiva psicoanalítica, teoría psicosexual de Freud y teoría psicosocial de Erikson. Perspectiva del aprendizaje, teoría conductista de Watson, condicionamiento clásico de Pavlov y condicionamiento operante de Skinner. Perspectiva cognitiva, teoría psicogenética de Piaget y la teoría histórico-social de Vygotsky. Y por último, la perspectiva humanista, teoría de Abraham Maslow. La perspectiva psicoanalítica. Los principales autores de esta perspectiva son Freud y Erik Erikson. El psicoanálisis es una teoría que trata de explicar la dinámica, economía y topografía del aparato psíquico, cuya base sería el inconsciente. Estructuralmente, el aparato psíquico estaría integrado por tres sistemas. El inconsciente, este es un sistema que percibe las cualidades de los contenidos psíquicos, como por ejemplo los afectos, recuerdos e intenciones. El preconsciente contiene procesos factibles de ser llevados a la conciencia. Este sistema actúa como una pantalla entre el consciente y el inconsciente. No solo cierra el paso hacia el consciente, sino que también domina el acceso a la motricidad voluntaria y puede emitir energía móvil. Y por último tenemos el inconsciente, donde los contenidos son desconocidos o aparecen de manera disfrazada o incompleta en la conciencia. Contiene los afectos, palabras, deseos, que pasan con mucha dificultad al consciente o simplemente nunca llegan a pasar. También encontramos las tres instancias del aparato psíquico: el ello, el yo y el superyo. El ello es el principio del placer. Los contenidos de expresión son inconscientes. Pueden ser hereditarios e innatos, en parte reprimidos y adquiridos. Sus principales características son que el ello es el sistema original de la personalidad, es un reservorio de energía psíquica, tiene un estrecho contacto con los procesos biológicos y para el ello no existe el tiempo, es decir, ignora su transcurso, desconoce la lógica, los valores éticos y la moralidad. También está el yo. Esta instancia es el principio de la realidad. La cualidad más importante del yo es que puede tomar conciencia del medio y de su propio funcionamiento. Trabaja con el principio de la represión. ¿Qué significa esto de la represión? Esto quiere decir que se abstiene de dar libertad absoluta a la satisfacción de los impulsos. Y por último tenemos la instancia del superyo. Esta es la que se desarrolla al último, ya que no presenta desde el principio de vida de la persona, sino que surge a consecuencia de la internalización con los padres. Tiene que ver con la moralidad. Aquí se representan los valores y las normas sociales según sean transmitidas por los padres o con la persona que el niño crece. Otra teoría que vamos a ver es la teoría psicosexual de Freud. Freud supone que el ser humano durante sus primeros años de vida atraviesa una serie de etapas en las que la energía sexual, más conocida como el líbido, tiene una dinámica diferente en cada una de ellas, y estas van a ser decisivas en la formación de la personalidad. Freud nos describe 5 etapas. Estas etapas son oral, anal, fálica, de latencia y genital. La etapa oral se da de los 0 a los 18 meses. La zona erógena es la boca y se manifiesta en el succionar, morder, tragar o lamer. Sus fijaciones son fumar, exceso al comer y beber, pasividad,
tendencia a depender de los demás. La etapa anal. Esta se da de los 18 meses a los 3 años. La zona erógena es el ano y las manifestaciones es jugar con el propio excremento o retenerlo durante la defecación. Sus fijaciones son la inclinación hacia la suciedad o la exagerada limpieza, el excesivo desorden o meticulosidad, la inclinación a acumular cosas a la obstinación. Etapa fálica se da de los 3 a los 6 años. La zona erógena son el pene y el clítoris. Las manifestaciones son la experimentación de celos, interés sexual y la masturbación. Las fijaciones son complejo de Edipo, preferencia por una persona mayor como pareja y tener complejo de culpa o problemas de identidad sexual. La etapa de lactancia. Esta etapa se da de 7 a 12 años y no hay zona erógena. Las manifestaciones se dan en juegos en los que participan personas de ambos sexos y aquí es donde se desarrolla el super yo. No existe ninguna fijación. Y la última etapa es la genital. Esta se da desde los 12 años en adelante. La zona erógena también es el pene y el clítoris y las manifestaciones son la masturbación, atracción al sexo opuesto, relaciones sexuales, entre otras. Perspectiva del aprendizaje. Dentro de la perspectiva del aprendizaje tenemos el conductismo. El foco de esta teoría se centra en el cambio del comportamiento a través de estímulos-respuestas. Se entiende al aprendizaje como una modificación de la conducta ocasionada como respuesta a un estímulo del ambiente. En otras palabras, el conductismo es el cambio relativamente permanente en la conducta debido a una práctica reforzada. Iván Pavlov nos habla sobre el condicionamiento clásico o pavloviano. Dice que es una forma de aprendizaje asociativo, es decir, una forma de conducta en que se asocian estímulos y respuestas. Esta es una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por lo tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro, que no provoca una respuesta, llega a poder provocarla, gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Dentro del condicionamiento clásico tenemos el estímulo incondicionado, que es cualquier estímulo que antes de llevar a cabo cualquier tipo de proceso provoca una respuesta en un organismo biológico. Dicha respuesta no requiere de un aprendizaje previo y simplemente ocurre automáticamente. Por ejemplo, el escuchar un ruido muy fuerte provoca una respuesta de susto. Tenemos el estímulo condicionado. Este es un estímulo interno o externo que en un principio no provoca ninguna reacción en un organismo. Sin embargo, mediante un proceso de condicionamiento clásico, se consigue que cree una respuesta. Por ejemplo, que un cachorrito aprenda a dar la pata cada vez que se le da croquetas. Skinner también nos habla de otro tipo de condicionamiento. Este es el condicionamiento operante. Es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conlleva a consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir cosas que conlleven a problemas negativos. También es un tipo de aprendizaje asociativo. Este tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y no con la asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el condicionamiento clásico. Dentro de este condicionamiento encontramos el refuerzo positivo. ¿Qué es este refuerzo positivo? Es emitir un estímulo para aumentar la probabilidad de una conducta. Por ejemplo, que un profesor felicite a su estudiante por hacer bien sus tareas. El refuerzo negativo es retirar un estímulo aversivo para aumentar la probabilidad de una conducta. Por ejemplo, retirarle un castigo a un hijo tras hacer las tareas de la casa que se le había pedido. También encontramos lo que es el castigo positivo y el castigo negativo. El castigo positivo es emitir un estímulo para disminuir la probabilidad de una conducta. Un ejemplo de esto puede ser el sancionar a un estudiante que llega atrasado a clases. El castigo negativo, por otro lado,
es retirar un estímulo para disminuir la probabilidad de una conducta, como por ejemplo quitarle el habla a un hijo que se porta mal. Otra teoría de aprendizaje que tenemos es la teoría de aprendizaje social de Bandura. Bandura sostiene que el niño aprende los comportamientos sociales de dos maneras: por experiencia propia, que esto sería un aprendizaje directo, o por observación e imitación de otras personas, que sería aprendizaje vicario. Hola, mi nombre es Katherine y yo les voy a hablar sobre la etapa prenatal, perinatal y la primera infancia. Bueno, hay que tener en cuenta que la psicología prenatal nos dice que el bebé dentro del útero puede oír y asimismo que también puede pensar, ya que los pensamientos de la madre influyen en la experiencia emocional del bebé. Asimismo, se dice que cuando los embarazos son deseados, el bebé va a tener una salud estable emocional. Y al contrario, cuando la madre tuvo un rechazo del bebé, se dice que estos han afectado emocionalmente la vida del mismo. Además de que existe una conexión entre el estrés, en un estado de estrés de la madre embarazada, y esos pueden traer un riesgo de bajo peso o de que el bebé nazca prematuro. Existe un vínculo entre la hormona del estrés, entre la mamá y el bebé. Se dice que esta hormona se denomina catecolamina, es la misma que sienten los animales cuando están asustados. Esta hormona puede llegar a afectar al sistema nervioso y se dice que cuando nace el bebé puede tener una relación con bebés nerviosos y con muchos trastornos gastrointestinales. Funciones sensoriales y sensitivas. El tacto es el primer sentido en desarrollarse. Desde el primer mes de gestación, el embrión tiene sensibilidad táctil. El oído. El feto oye desde el 5º mes la voz y el latido de la madre. Asimismo, oye los sonidos fuertes del exterior. La voz de la madre llega de manera distorsionada, pero capta su tono y esto va a ser suficiente para reconocerla una vez que nazca. El gusto. Se desarrolla entre el 4º y 7º mes. El feto puede tragar el líquido amniótico que trae consigo los nutrientes que la madre ha ingerido. Asimismo, cuando la madre ha ingerido algo dulce, el feto va a tragar más. Cuando ha tragado algo amargo, el feto va a tragar menos. Vista y el olfato. Estos dos últimos sentidos son los últimos en completar su desarrollo. Los fetos captan la luz desde el 6º mes. Estos también reaccionan protegiéndose cuando un foco intenso ilumina el vientre. En cuanto al olfato, se familiariza con los olores procedentes de los alimentos que la madre ha consumido y asimismo estos olores se impregnan en la leche materna. Los propioceptores, quiere decir sinestia y equilibrio. Estos empiezan a tener noción corporal desde el mes y medio. Parto y neonato. Se considera el nacimiento como el proceso por el cual el feto se traslada desde el útero de la madre hacia el medio externo. Durante el periodo prenatal, el útero está compuesto por tejido muscular, el cual se va expandiendo lentamente conforme el feto va creciendo. Ya, la valoración del recién nacido es el riesgo que se presenta en el parto que ha producido a niveles de políticas de salud. Se le denomina al test APGAR, que para poder evaluar su estado de salud general neurológica, y en este test se le da una puntuación de 0, 1 y 2 a 5 parámetros clínicos del niño. Relación de la madre con el recién nacido. Entre el recién nacido y la madre se debe tejer un estrecho lazo de relaciones. Este lazo no solamente son biológicos o solamente son psicológicos, son típicamente psicobiológicas. Desde el ángulo neuromuscular, los movimientos, los reflejos constituyen una de las organizaciones primordiales desde el recién nacido. Son típicos reflejos: la succión, el cerrar el puño de la mano, asimismo cuando el girar el rostro, cuando intenta succionar, o la búsqueda del pezón. La primera infancia. La primera infancia es el periodo humano comprendido que empieza desde el nacimiento y se finaliza hasta el 3er año de vida. El neonato madura biológicamente bajo el doble impulso de los estímulos ambientales y de sus potenciales genéticos. Asimismo, la maduración y el aprendizaje se van dando gracias a la necesidad, la cual logra que uno empuje y avance.
Capacidades del recién nacido. Las capacidades motrices. Como el recién nacido ya es competente y autónomo para realizar una serie de movimientos gracias a la presencia de los programas automáticos llamados reflejos, el recién nacido es capaz de ser autónomo para respirar, buscar, parpadear, comer, vomitar, entre otras. Las competencias sensoriales o capacidades sensoriales. Estas competencias se refieren a los sentidos, por tanto que es la capacidad de tomar información del medio. Las capacidades sociales es la habilidad o la capacidad que tienen los recién nacidos de imitar. Es una base importante en su aprendizaje en general, ya que estas relaciones les van a ayudar posteriormente. Las capacidades afectivas son las emociones, son esos procesos psíquicos que se activan cada vez que un organismo detecta algún cambio significativo en su medio interno o su medio externo. Estas afectan a nuestras necesidades vitales, ya sea impidiendo o favoreciendo nuestra satisfacción. Mucho antes de que el niño pueda comunicarse verbalmente, puede expresarse mediante gestos y sonidos que revelan su estado de ánimo. Asimismo, reclaman atención y mantienen en contacto interpersonal y nos avisan de la existencia de algunas dificultades o trastornos o desajustes que presenten. La teoría de las necesidades se denomina necesidad al déficit de elementos indispensables para la supervivencia, el desarrollo y la evolución de un organismo. En el caso del ser humano, estas se presentan de manera psicológicas o fisiológicas. El malestar y la necesidad promueven una serie de acciones dirigidas a satisfacer dicha necesidad y por ende recuperar el bienestar o la homeostasis. Plasticidad cerebral en la etapa postnatal. Durante el primer año de vida, la plasticidad cerebral es máxima. El cerebro se modifica y se moldea fácilmente. Con la edad y con la estimulación de circuitos nerviosos, esta se va estabilizando y la plasticidad cerebral se va disminuyendo, pero no desaparece totalmente. Gracias. Eso es todo, amigos.